Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a resolver un nuevo ejercicio del curso de ingreso del CBC de la UBA, ¿sí? Y vamos a graficar esto que tiene que ver con funciones racionales o funciones homográficas. Estas son funciones racionales en principio porque tenemos alguna x en el denominador, ¿sí? Y bueno, en el ejercicio nos pide averiguar el dominio, la imagen, los ceros, los intervalos de positividad y negatividad y las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales. Para esto, como siempre les digo, imagino que algo de la teoría habrán leído, pero bueno, yo les voy a dar algunas herramientas quizás como para poder graficar cualquier función racional y es la manera que a mí me resulta más cómoda. Si a ustedes no les resulta cómoda, no les voy a pedir que les guste, digo, lo que yo les voy a enseñar, pero hay un montón de formas de hacer lo mismo, ¿sí? Así que cualquier cosa ustedes pueden ir, buscar algún otro video o algún otro apunte, hay un montón de libros escritos y pueden graficar como ustedes quieran. Bueno, vamos a ir buscando los elementos que nos pide, ¿sí? Lo primero que nos pide es el dominio. Entonces yo voy a ir haciendo, vamos a ir borrando y nos vamos a ir anotando los resultados. Lo primero que nos pide es el dominio, ¿sí? El dominio de una función son los valores que puede tomar la x. En este caso, la x puede valer cualquier cosa, pero lo que yo tengo que saber es que al ser una función racional, lo que está en la parte del denominador de la fracción nunca puede valer cero. Es decir, eso que yo acabo de resaltar no puede valer cero. ¿Por qué? Porque si ustedes intentan hacer 4 dividido 0 en la calculadora, eso les va a dar error. Entonces, en todas las funciones racionales, para encontrar el dominio, voy a tener que plantear que el denominador, que en este caso es el 3x más 1, tiene que ser sí o sí distinto de 0. Y ahí me va a quedar una ecuación en la cual tengo que despejar x. Entonces, si despejamos la x, me va a quedar 3x, tiene que ser distinto de menos 1, es decir, el más 1 este lo pasé restando. Y x tiene que ser distinto de menos 1/3. ¿Qué quiere decir entonces en las funciones racionales? El dominio van a ser todos los reales, siempre van a ser todos los reales menos el valor que nos da acá. Que en este caso, como es el menos 1/3, o mejor dicho, como es un solo valor, lo vamos a poner así entre llaves. Supongan que esto es una llave. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Vamos a pintar lo que vamos encontrando. Que yo ya encontré el dominio, ¿está? Pero el dominio, a su vez, lo que me va a dar es el dato de la asíntota vertical, ¿sí? Porque la asíntota vertical, o mejor dicho, la ecuación de la asíntota vertical va a estar cuando la x valga justamente lo que me dio acá. Es decir, el menos 1/3. Entonces, cuando uno busca el dominio, a la vez encuentra también la asíntota vertical. ¿Qué quiere decir que la asíntota vertical está en menos 1/3? Que bueno, cuando hagamos el gráfico, vamos a ir haciéndolo, a la altura de menos 1/3, si no me equivoco, sí, a la altura de menos 1/3, que va a estar por acá, vamos a ver si lo puedo marcar de manera prolija, vamos a hacer así, vamos a agrandar el gráfico, vamos a poner que acá, vamos a poner así, acá tengo el 1, acá tengo el 1, acá tengo el 1 y acá tengo el 1. Vamos a hacer cada dos cuadraditos un valor del eje, ¿sí? Cada dos cuadraditos mantengo. Entonces, no sé, bueno, si quiero seguir el gráfico para acá, para la derecha, acá voy a poner el 2, acá voy a poner el 3, para arriba voy a poner el 2 y así puedo seguir, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué hago esto? Ahora van a ver por qué. Porque en el menos 1/3 yo voy a tener lo que se llama una asíntota vertical, cuando la x valga menos 1/3. Aproximadamente por acá, yo lo voy a poner así, menos 1/3. ¿Sí? Ahí voy a tener una asíntota vertical. ¿Qué significa una asíntota vertical? Una línea punteada que va hacia arriba, perdón la desprolijidad, una línea punteada que va hacia arriba y la misma línea punteada pero que va a ir hacia abajo. ¿Hasta dónde va a llegar esta asíntota? Llega hacia arriba de todo hasta más infinito y llega hacia abajo de todo hasta menos infinito. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el dominio y ya tenemos la asíntota vertical. Entonces, ahora vamos a borrar. Y lo que vamos a buscar es uno de los datos más importantes también del gráfico, que es la famosa ordenada al origen. Ordenada al origen.
¿Qué es la ordenada al origen? Bueno, es el punto donde el gráfico nuestro va a cortar por el eje Y, ¿sí? Eso es lo que se conoce como ordenada al origen. Y el machete es siempre el mismo para encontrar la ordenada al origen. Hay que reemplazar a la X por 0. ¿En dónde? En la función. Entonces, en esta función vamos a calcular la función para 0 y vamos a reemplazar la X por 0. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 4 sobre 3 por 0 más 1 menos 3. Bueno, si resolvemos esto nos va a quedar la función en 0, nos va a quedar 4, si me llevo a equivocar en una cuenta me avisan, acá si no me equivoco da 1, menos 3, acá la función en 0, y esto 4 dividido 1 es 4, menos 3, si no me equivoco es 1. ¿Qué quiere decir? Que nuestra función va a pasar por el 1 del eje Y, es decir, va a pasar por acá. Ya tenemos una pista ahora, ¿está bien? Entonces, ya encontramos la ordenada al origen, entonces ya tenemos otro dato más que también hay que buscar. Siempre, dos de las cosas más importantes siempre en estos gráficos es buscar los cortes con los ejes, es decir, de esta manera buscamos el corte con el eje Y. Lo que vamos a hacer ahora es buscar el corte con el eje Y. Siempre son los mismos elementos los que hay que buscar. Entonces, ya encontramos el corte con el eje Y, vamos a buscar el corte con X, ¿sí? Ese corte con X es lo que en la función se lo conoce como ceros o también como raíces, ¿sí? Acá les está pidiendo los ceros de la función, también pueden ser llamados raíces. Bueno, para encontrar el corte con X, el machete es el contrario de lo que buscamos como corte con Y. ¿Qué hay que hacer acá? Siempre para encontrar el corte con algún eje, lo que hay que hacer es igualar el otro eje a 0. Entonces, en este caso, que queremos buscar el corte con X, lo que vamos a hacer es igualar la Y a 0. Bueno, ¿quién es la Y? La Y es la función, ¿está bien? Entonces, ¿qué nos va a quedar? 0 igualado a 4 sobre 3x más 1, perdón, menos 3. Y ahora despejamos, ¿sí? Si despejamos, este menos 3 lo podemos pasar sumando, nos va a quedar 3 igualado a 4 sobre 3x más 1. Vamos a resolver para acá, si no nos vamos de la hoja. Este 3x más 1 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando, así que nos va a quedar 3 por 3x más 1. Espero que se haya entendido eso, si no cualquier cosa me preguntan. Acá tengo que resolver la propiedad distributiva, es decir, este con este y este con este. 3 por 3x me va a dar 9x y 3 por 1 me va a dar 3. Y acá me queda 4. Y acá voy a tener que despejar el 3, es decir, este 3 pasarlo restando. Me va a quedar 9x igual a 4 menos 3. Esto me va a quedar que x es igual a 1, pero dividido en 9, ¿sí? Porque este 9 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Bueno, conclusión. El corte con el eje X está en 1/9. ¿Dónde está el 1/9? Bueno, si acá está 1, el 1/9 va a estar muy cerca del 1. Entonces ya tenemos el otro dato de por dónde pasa la función. Y acabamos de encontrar, como nos piden la consigna, uno de los ceros, ¿sí? El 0 es este. Yo no lo voy a anotar porque ya lo voy a ir graficando. Pero ustedes cualquier cosa ponen pausa en el video y se anotan todo lo que quieren, ¿sí? ¿Qué es lo último que nos falta? Fíjense que ya encontramos casi todo. Ahora viene la parte de la asíntota horizontal. Para encontrar la asíntota horizontal, la asíntota horizontal es una línea, mejor dicho, una recta que va a estar al igual que va a estar como la vertical vendría a ser, pero en algún valor del eje Y, ¿sí? No sé dónde, pero en algún valor la vamos a encontrar. Y hay, a ver, en matemática hay varias formas de encontrarla, ¿sí? No es que hay un solo modelo. A ver, el modelo matemático más puro, sí, es el de buscar los límites, pero no se asusten si en algún libro, acá voy a completar para que quede prolijo esto. No se asusten si en algún libro ven algo distinto, porque puede que no... Digo, hay varias formas y cada profe elige la forma que quiere para enseñarla, ¿sí? Acá estoy completando nada más la función para que me quede prolijito mientras charlo con ustedes un poco.
Acá vamos a estirar la asíntota, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo que pensar? Tengo que pensar dos cosas. Tengo que pensar qué pasa cuando la función se va para el lado de los valores muy grandes, y tengo que pensar qué pasa cuando la función se va para el lado de los valores muy chicos, vendría a ser para el lado de los negativos. Para hacer eso, yo imagino que ustedes ya habrán visto algo, pero lo que hay que hacer es averiguar dos límites, ¿sí? Averiguar un límite, lo voy a ir anotando, un límite cuando x tiende a menos infinito de la función, y después hay que averiguar un límite pero cuando la x tiende a más infinito de la función, ¿sí? Es decir, cuando el valor de x es muy grande y se va para acá, y cuando el valor de x es muy chico y se va para la izquierda. Ahora, fíjense, trabajar con el infinito lleva un trabajo, ¿sí? No voy a decir que es fácil. Siempre nos complicamos cuando trabajamos con el infinito, porque a veces la intuición que uno tiene va en contra de lo que realmente es el infinito, pero bueno, en estos ejercicios se puede pensar al infinito como un número muy grande, ¿sí? Entonces, fíjense, en el primer caso, que nosotros tenemos que calcular el menos infinito, lo que tenemos que hacer es pensar que acá hay un número que es muy grande pero negativo, ¿sí? Entonces lo voy a poner así yo. Esto es el límite cuando x tiende a menos infinito. Es decir, una vez que lo reemplace al menos infinito, ya me va a quedar 4 sobre 3 por ese menos infinito más 1, acá me faltó esto, menos 3, ¿sí? Bueno, el 3 multiplicado por algo que es menos infinito, es decir, por algo que es muy chico, es decir, esto me va a seguir quedando algo recontra chico. ¿Por qué? Porque esto es positivo, esto es negativo, por lo tanto, esto me va a seguir quedando menos infinito más 1. Y esto menos 3. Si yo ahora a algo que es muy chiquito le sumo uno solo, es decir, si yo debo un montón de plata y pago un peso solo, bueno, esto va a seguir, vamos a bajar un poquito, esto va a seguir equivaliendo a menos infinito, porque te voy a seguir debiendo un montón de plata, ¿sí? Y acá lo que tengo que pensar es lo siguiente, fíjense algo, esto que está acá, 4 dividido menos infinito, es 4 repartido entre un montón de gente, ¿sí? Esto, en matemática, se los voy a remarcar con verde, esto, un número dividido en el infinito, ya sea positivo o negativo, tiende a 0. ¿Por qué? Porque si vos tenés un peso para repartir entre, no sé, entre 1500 personas, le vas a dar 0,00001 centavo a cada una. Es lo mismo que nada. Por lo tanto, el resultado de este límite, es decir, el de menos infinito, la función se va a acercar a lo único que me queda, que es menos 3. Este es el límite cuando la función se acerca a menos infinito. Del lado derecho, fíjense que va a pasar algo parecido. Tenemos que reemplazar ahora, pero por el infinito positivo. La cuenta, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 4 sobre 3 por infinito más 1. Y esto menos 3. Bueno, si resuelvo la cuenta, 3 por infinito me va a quedar infinito. Y si a algo que es infinito le sumo 1, me va a seguir quedando 4 sobre infinito. Y a esto le tengo que restar 3. Bueno, un número dividido infinito es lo mismo. Si yo tengo 4 pesos para repartir entre 5 millones de personas, le voy a dar 0 a cada una. Y si hago 0 menos 3, esto me va a quedar menos 3 también. ¿Qué quiere decir? Que los dos límites, fíjense que nos dieron iguales. Bueno, cuando los dos límites hacia el infinito son iguales, quiere decir que la asíntota va a estar en ese valor del eje Y, ¿sí? Entonces, nosotros en el gráfico nuestro, en el menos 3, vamos a poder hacer una asíntota horizontal acá. Ustedes la van a hacer seguramente muchísimo más prolijo que yo, pero la asíntota la vamos a tener ahí. ¿Qué es lo que va a quedar determinado ahora? Primero, ahí abajo, acá ya notamos la ecuación de la asíntota horizontal, así que la vamos a remarcar. Vamos con este y con este. La horizontal ya la tenemos. ¿Qué es lo que nos va a quedar ahora? Vamos a tener que trazar las ramas de la función, ¿sí?
Recuerden que las asíntotas son las dos rectas, estas que yo marqué acá con verde, pero que la función se acerca indefinidamente, pero no las toca. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una rama aproximadamente así, que va a bajar y se va a acercar a la asíntota, pero no la va a tocar nunca. Y para arriba lo mismo, se va a acercar a la asíntota, pero no la va a tocar nunca. Y habría que hacer una tabla de valores para ver si la función está arriba o hacia abajo, pero en la mayoría de funciones racionales las dos ramas siempre quedan en la diagonal opuesta con respecto a las asíntotas, es decir, la otra rama de la función racional me va a quedar en la diagonal opuesta, es decir, en esta diagonal. Hay algunos casos particulares de funciones que no quedan así, pero bueno, en esta en particular va a quedar la otra rama siempre en la diagonal opuesta. ¿Qué nos faltó para esto? Bueno, nos faltó analizar la imagen, que era el dato que nos pedía. Bueno, la imagen, al igual que en el dominio, la imagen van a ser siempre lo mismo. Todos los reales menos el valor que nos dio de asíntota horizontal, que en este caso es el menos 3. Así que ahí ya tenemos la imagen. Vamos a pintarla, así ya sabemos que la encontramos. Y ahora nos falta los intervalos de positividad y negatividad. Intervalos de positividad e intervalos de negatividad. ¿Sí? Bueno, los intervalos de positividad y negatividad tenemos que ver dónde la función está arriba del eje X y dónde la función está abajo. Si ustedes se fijan, desde acá hasta la asíntota, es decir, en este pedacito, toda la función está hacia arriba. Entonces, el único intervalo que hay de positividad en esta función es el intervalo que va desde menos un tercio al valor este, que es la intersección con el eje X, que si no me equivoco era un noveno. Ustedes se fijan ahí en el apunte que tienen. Y el intervalo de positividad es todo lo demás, porque todo esto está hacia abajo, ¿sí? Es decir, un intervalo de negatividad va a ser desde ese 0, que es el 1 noveno, hasta el más infinito, pero si nosotros nos fijamos en la función, esta parte también es negativa, porque la función la tengo acá abajo, ¿sí? Entonces, desde menos infinito va a arrancar esto hasta este valor que es la asíntota, que es el menos un tercio. Como son dos conjuntos los de negatividad, vamos a poner una unión, ¿sí? Es decir, en estos dos paquetitos la función es negativa. Así que bueno, este es el ejercicio más complicadito, espero que les sirva y cualquier cosa, ya saben, me preguntan en los comentarios.